Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me escuchen y a la hora que me escuchen. Mi nombre es Rodrigo Aguirre, soy del 11º grado y hoy día estoy aquí con ustedes para hacerles un muy breve resumen de lo que fue nuestro interesantísimo curso de informática. A mí personalmente me súper re gustó. Empecemos con la primera parte, esa parte teórica, la parte de los estudios, de tratar de memorizar para el examen, pero hagámoslo divertido. La computadora a lo largo de los años ha sido una herramienta que el hombre ha creado, mejorado y optimizado para facilitarse la vida. Si nos damos cuenta, utilizamos el 90% de veces no para crear, sino para investigar, para resolver nuestras tareas, para facilitarnos nuestro día a día, nuestro diario vivir. Desde el bebé de nuestra casa hasta la abuelita o el abuelito buscan sus archivos, buscan sus soluciones en el internet o en la computadora. El abuelo de la computadora es la calculadora. En 1692 se creó la primera calculadora. ¿Quién fue? Blaise Pascal, el autor de esta primera calculadora. Una peculiaridad, únicamente podía sumar. No es como las calculadoras actuales, no fue como las calculadoras actuales que pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer funciones trigonométricas y tantas otras funciones, sino que solo podía sumar. Entonces, esta fue la base para todas las computadoras. La primera generación, sin embargo, aparecería muchos años después. En 1944 aparece la primera computadora, la primera generación de computadoras, la Mark I, en la que se utilizaron tubos al vacío, por lo que fue un proyecto enorme. Pesaba 1 tonelada, ocupaba muchísimo espacio. Sin embargo, este Mark I fue truncado la Segunda Guerra Mundial. La ENIAC, su sucesora, fue una computadora que presentó el sistema binario. En vez de decimal usaron binarios. Esta fue la segunda computadora de la historia, sin embargo el tamaño era el mismo. En 1951 aparece la primera computadora de uso comercial, la UNIVAC I. Tenía lo mismo que una ENIAC, solo que en vez de utilizarla para fines de investigación y todo ello, se la utilizó para venderla, literalmente fue para eso. En 1953, IBM crea su primera computadora, la IBM 701. ¿Cuándo acaba esta primera generación? En 1956. Ahora, la segunda generación aparece el mismo año, 1956 a 1963, que desaparece la segunda generación. En esta segunda generación se dejaron de lado los tubos al vacío. Se comenzaron a utilizar transistores. De igual manera, las computadoras ocupaban mucho espacio, eran caras de producir, la hicieron algo más rápida, pero igual de pesada, muy poco práctica. Aparecieron los primeros lenguajes de programación, los primeros dos, el COBOL y el Fortran, donde se utilizaron en esta computadora cintas magnéticas, lo que de algún otro modo mejoró el almacenamiento, lo amplió. En la tercera generación, que duró de 1964 a 1971, IBM saca su primera computadora, es la IBM 360, mejor dicho, es la que representa toda esta generación. Las computadoras se hizo más pequeña, más rápida, más comercial, y se incorporaron circuitos integrados o chips de silicio. Esto hizo que sea menos el consumo de energía y que incluso la computadora sea un poco más optimizada. Se incorporó la unidad de disquete, los disquetes se podían introducir para mejorar y aumentar el almacenamiento. Por primera vez aparece el almacenamiento externo. La cuarta generación, de 1971 a 1981, tiene una peculiaridad: aparece el microprocesador. Con ello, la primera computadora profesional personal, o sea, ya no solo profesional, sino también personal. ¡Wow! Apareció el microchip de 4 bits, desarrollado por Intel muchos años atrás. Apple e IBM fueron los icónicos, los protagónicos de toda esta generación, y se desarrolla el software con LMS2. La quinta etapa, de 1982 a 1989, muy cortita esa etapa, se involucró, se mejoró y se optimizó la computación. Se abrazó la microelectrónica, aparecen los microchips, aparecen todo de lo que era gigante, ahora era micro. Apareció el internet y la inteligencia artificial, lo que completamente revolucionó nuestra era. Aparecen las computadoras portátiles, que hacían muchas más funciones en corto tiempo y compactas. ¡Wow!
Se mejoró el almacenamiento, ya no con disquetes, sino ahora con CDs. Tremendo salto. La sexta generación la estamos viviendo todavía. Sin embargo, comenzó en 1990, donde es conocida también la revolución del Internet. El 90% de la población mundial, de algún otro modo, en todos estos años ha tenido un acercamiento con una computadora. Las computadoras se globalizaron en todo aspecto. Estamos llegando a la época donde la tecnología toma decisiones por sí misma. Ya no necesita de nosotros. En los principios, armando una pequeña conclusión, las computadoras eran utilizadas para fines comerciales. Únicamente establecimientos estatales como grandes empresas, con el tiempo la podían usar. No tenían dinero. Cualquier otra persona no podía simplemente decir voy a la tienda y compro una computadora. Nada. Sin embargo, con el pasar de los años se convirtió en una máquina de uso familiar, en la que toda la familia resolvía sus problemas para terminar siendo de un uso personal. Pasamos de ser una máquina para uso comercial a ser de uso familiar a ser de uso personal. Pero todo este proceso fue con la única motivación humana por facilitarse la vida, por hacer que problemas del día a día sean mucho más fáciles. Pasando a otro punto, veamos qué es el hardware. El hardware es todo lo que compone nuestra computadora, dentro tanto como fuera de ella. Dentro de este encontramos el procesador, el CPU, las memorias RAM, los discos duros, la tarjeta de video, la fuente de poder y tantas otras piezas que componen nuestra computadora. Incluso podemos decir que la pantalla, el teclado, nuestro pad, nuestro mouse, que todas estas piezas juntas y procesando de manera integrada hacen y conforman nuestra computadora o nuestra laptop en sí. Eso es el hardware. Si lo vemos en nuestro día a día, podemos decir que el hardware también es incluso todo lo que compone una máquina. Póngase que la tostadora de nuestra casa tiene un hardware, porque tiene pequeñas piezas, tanto dentro como fuera, que la componen y que haciendo un procesamiento correcto, trabajando efectivamente, hacen que nuestra tostadora sea imparable. Las partes internas de la computadora son más que todo breves. Nosotros pensábamos que eran muchísimas. Pues si contamos cada tornillo, sí, son muchas. Pero las partes que en realidad conforman nuestra computadora son la fuente de energía con sus cables que llevan a la tarjeta madre, el disco duro también con sus cables, la unidad de red con la unidad de disquete que también tienen cables, los buses de datos, ventiladores, la tarjeta madre. Dentro de la tarjeta madre encontramos las memorias RAM, los PCI, que son la tarjeta de video o tarjeta de red. Más que eso, son como pequeñas celdas en las que podemos poner una tarjeta de video más, una tarjeta de red inalámbrica más. E incluso dentro de la tarjeta madre encontramos al procesador, el corazón y cerebro de nuestra computadora. Finalmente, encontramos las entradas de conexión que conectan al resto del hardware con nuestra tarjeta madre. La computadora había sido un poco más resumida de lo que pensábamos, ¿cierto? Ahora, tanto que estamos hablando de tarjeta madre, ¿qué es eso? Deben de estar preguntándose. De este lado va a aparecer una imagen de nuestra tarjeta madre. Podemos encontrar, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, las ranuras del PCI. Encontramos esas ranuras de las que les hablo, donde se puede conectar la tarjeta de video, nuevas tarjetas de red inalámbrica y todo lo que nuestra computadora necesite de extra. En la parte superior izquierda encontramos el chip de audio, como también todos sus complementos que hacen que nuestra computadora pueda tanto como recibir como expulsar audio. En el centro encontramos una gran placa, que es donde va el procesador, el corazón de nuestra computadora. En la parte superior de nuestro procesador encontramos un par de ranuras, que son los conectores de entrada y salida para nuestra computadora. Todo tiene que ir directamente a la tarjeta madre. Debajo del procesador vamos a encontrar conectores de suministro, bastantes conectores que nos van a servir para conectar al ventilador, a los discos duros, a la unidad de red. Y debajo de estos conectores encontramos 3 celdas más o 4 celdas más, depende de nuestra tarjeta madre, perdón. Son celdas normalmente de color negro o azul, que es donde se conectan las memorias RAM. En la parte al costado de nuestra memoria RAM encontramos unas celdas rojas que también sirven para conectar todo el hardware externo a la tarjeta madre.
Finalmente encontramos algunos datos más, algunas placas más que, por ejemplo, encontramos en la parte inferior izquierda al BIOS, a la tarjeta BIOS, con su conjunto de chips. De igual manera, encontramos el conjunto o conectores de disquete, de unidad de disquete y de disco duro, como los conectores de suministro de energía del ventilador del gabinete. Finalmente, encontramos algunos conectores extra que son normalmente puentes, conectores para otras funciones y componentes, esa era la palabra, componentes extra que nuestra computadora puede tener. ¿Qué es el CPU? Me están escuchando mucho hablar del CPU. El CPU es un microprocesador que coordina correctamente, como les comentaba, es el cerebro de nuestra computadora que coordina correctamente el completo funcionamiento de la misma. Es una pequeña placa que coordina los recursos de nuestra computadora, administra y ejecuta procesos. Aquí, de igual manera, les debe estar apareciendo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos en pantalla la Intel Core i9 10980XE. Es el tope de gama de esta marca. En procesadores, en todo eso, es lo mejor que Intel tiene. Llega a costar $1,500, sin embargo, es muy potente para usos realmente exigentes. Ahora, en nuestra tarjeta madre también vamos a encontrar interfaces de salida y de entrada. Recuerdan ustedes que en la parte superior de nuestro procesador encontrábamos unos conectores de salida y entrada. Pues bien, de esos vamos a hablar ahora. Todo dispositivo, parte del hardware o externo al hardware que sirva para capturar información del exterior, introducirla a nuestra computadora y que ésta la lea, ya sea imagen, texto, señales, letras, video, se le llama dispositivo de entrada. Claro, lo que captura de afuera y lo mete, dispositivo de entrada. Ahora, un dispositivo de salida, ¿qué será? Exactamente. Un dispositivo de salida es todo dispositivo dentro del hardware que sirva para expresar respuestas o resultados propios de nuestra computadora. Se les llama dispositivo de salida porque lo que hace es de adentro captura respuestas para sacarlas al exterior. Dos ejemplos de interfaces de salida, por ejemplo, son los audífonos o parlantes de nuestras computadoras que expulsan el sonido de ellas y nuestras impresoras que de algún otro modo sacan los archivos e imaginación que nosotros hemos plasmado. Dos ejemplos de los dispositivos de entrada, de las interfaces de entrada, son por ejemplo nuestro teclado, que sirve para capturar letras y escritos que estamos haciendo, y la cámara, que sirve para capturar nuestros movimientos, como por ejemplo ustedes ahorita me están viendo a mí. Finalmente, veamos un poco de cómo se administra nuestra información. Toda información que vemos en nuestra pantalla realmente no es como pensábamos. Esa información que guardábamos en carpetas, que tenemos en nuestra computadora, que la administramos con tanto cuidado, que cuidamos que no se nos acabe el almacenamiento, son simplemente impulsos eléctricos y es todo eso. La computadora no entiende nuestros idiomas. Las computadoras no entienden el español, el inglés, el francés o portugués. Las computadoras tienen un idioma distinto, propio de ellas, que es el lenguaje de unos y ceros. ¿Cómo entonces nos entienden? Lo que las computadoras hacen es traducir nuestro lenguaje a su lenguaje y así lo leen. Entonces, estos unos y ceros son en realidad bits, se le llaman bits, que son pequeños pedazos de algo mayor. La información se maneja y se ejecuta en las memorias RAM, que se acuerdan ustedes que van instaladas en esas tomas, en esos puertos azules de nuestras tarjetas madres. Esas son nuestras memorias RAM. Se les llaman también memorias de explosión. Así, bueno, sí yo les llamo, me gusta recordarlas así. Porque es algo que se ejecuta e inmediatamente se cierra, se borra, desaparece de la memoria RAM. Sin embargo, cuando las queremos volver a leer, están allí, se vuelven a abrir. ¡Wow! ¿No? ¿A qué nivel hemos llegado? La manera de organización de la información realmente yo lo veo como algo muy propio, muy de nosotros, ya que esta se puede organizar en dos discos, como mínimo debe tener nuestra computadora, ya sea en el disco D o en el disco C. Entonces, nosotros realmente somos los que gestionamos nuestra información. De lo que tenemos que tener cuidado es que el programa que estamos ejecutando o incluso el archivo que descarguemos, ejecutemos,
no supere el máximo de lo que soportan nuestras computadoras o memorias. Si no, ahí sí, nuestra computadora no nos va a servir para mucho, se va a alentar terriblemente. Bien, esta fue la parte teórica. Esta fue un poco alargada, un poco divertida, un poco el resumen de nuestro bimestre. Ahora veamos un poco la parte práctica, eso que nos gusta a todos, ¿no? Poner en práctica lo que hemos aprendido. Bien, como les comenté, pasemos a la parte práctica, esa parte que todos nos gusta tocar cables, ¿verdad? Pero realmente antes de tocar cables, conozcamos un poco de nuestras computadoras. Para ayudarme a explicarles un poco de nuestras computadoras, usaré como ejemplo mi computadora chiquita. Es mi computadora de niño, es una computadora que desde muy joven tengo y que pues me sirve mucho. Esta computadora que les comento es una Acer Aspire 3, E3, perdón, 112, pues de la marca Acer obviamente, un modelo 2015 que se fabricaban en China. Realmente creo que el modelo ya cambió, la presentación de igual manera. Ahora, por fuera esta computadora es pequeña, tiene una pantalla de 11,6 pulgadas. Frente a nuestras computadoras actuales es muy pequeña. No es una pantalla táctil, por lo tanto también es un poco obsoleto, por alguna manera llamarlo. En la actualidad, por ejemplo, en la computadora en la que yo estoy grabando, mi computadora esta tiene casi 16 pulgadas, por lo tanto, esta parece su hijito al costado de mi computadora. Es muy liviana. Al ser chiquita tiene un kilo 300 con todo componente con esto y tantos otros cables que puedes necesitar, kilo y medio de peso. Por lo tanto, el fabricante dice, yo le creo, lo metes a tu mochila, al bolso, por ejemplo, una mujer y lo llevas y ni lo sientes. Es un teclado sin parte numérica, no tiene un sector numérico. Tiene un mouse integrado que para ser franco no le sirve muy bien y ese es un problema muy característico de Acer, que los mouses no ayudan de mucho. Sin embargo, la cámara es de otro nivel. Tiene una cámara de 1280 por 720 píxeles, que pues en realidad es un poquito más. El fabricante en eso se inspiró, se compensó mi mouse, mejor dicho. El micrófono tiene un micrófono no de calidad profesional, pero a ver, para ser una computadora chiquita tiene un micrófono impresionantemente nítido, buenísimo. Como ustedes podrán ver, acá tengo una tarjeta SD, por lo tanto, por deducción, tiene un puerto SD, tiene un audífono, un puerto mini jack en la parte de aquí, y en la parte de los costados, si vemos, no tiene más ranuras. Entonces ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿dónde está el resto? Bueno, el resto el fabricante innovó y lo puso aquí atrás, que para ser franco, no sé por qué lo hizo, de repente porque es chiquita o quién sabe. En la parte de acá tenemos un puerto HDMI, le funcionaba, por el uso le dejó de funcionar. En la parte de acá tenemos un puerto USB 3.0 y en la de aquí 2.0 USB normal. Un conector para internet por cable, le sirve muy bien. Y un conector a corriente tipo C-C. Funciona suficientemente bien con 120 watts por una hora de carga, con eso tienes un montón de autonomía. Por dentro, esta computadora por dentro realmente no es de lo más rápida, no es de lo wow, pero es buena, o sea, tiene un Intel Celeron N2840, un Intel muy básico realmente, tiene una memoria de 2 GB de RAM, se le puede ampliar hasta 8, pero para el uso que realmente yo le doy, 2 me basta. Un disco duro de 250 GB viene fabricado con un 250, pero se le puede ampliar hasta un tera, que realmente es lo ideal. Funciona a 2.6 GHz, tiene dos núcleos dentro de la computadora, que para ser franco yo pienso que es un poco por eso que sale así, que es un poco lentita para ser franco, porque por ejemplo en la actualidad hay computadoras de 3.6, 3 GHz, o sea, ustedes me entienden, ¿no? Tiene 1,3 kg de peso, como ya les comenté, 11,6 pulgadas. Se le puede en realidad
cuando yo la compré me dijeron que se le podía cambiar de procesador, que realmente resultó ser falso. Sin embargo, el procesador es algo de fábrica, por lo tanto, si ustedes quieren un Intel, lo tienen que comprar con Intel. Si quieren un AMD Ryzen, con Ryzen, obviamente, ¿no? No tiene tarjeta de video, ni tiene ventilador. Entonces, ¿qué es? ¿Es un horno, una estufa? No, realmente es una computadora muy fría. Tiene una manera de ventilar la computadora bien innovadora que Acer implementó ese año y que hasta la actualidad en computadoras pequeñas utiliza. Ahora, después de todo esto, armemos un poco conclusión de mi pequeña computadora. Por lo que el fabricante dice, es una computadora optimizada para el trabajo, le creo, pensada para ser llevada y funcionar por largos periodos de tiempo, pero también para jugar y divertirse. Ya les comento un poco luego. Por las especificaciones básicas vemos que es una computadora muy liviana, que tiene una batería muy duradera, por propia experiencia les digo, completamente hecha para una persona que no requiere de funciones muy avanzadas. En su configuración básica no sirve para jugar, para ser franco. Como yo, la utilizo para leer archivos, escribir archivos, armar archivos, para utilizar internet, para investigar, por ejemplo, cuando tengo tareas en el colegio, investigo en esta computadora y armo mis archivos en la computadora en la que estoy grabando. Para tomar notas, por ejemplo, en los eventos, en cualquier cosa que necesite, la tomo acá, es muy buena para eso, de hecho. Para chatear con algunos amigos que pues hace tiempo no hago, ahora que me acuerdo. Entre otros usos que no sobrepasen sus capacidades. No me sirve para jugar, en pocas palabras. Cuando quiero jugar, o lo hago en la consola de juegos, o lo hago en la computadora esta en la que estoy grabando, porque realmente las especificaciones que trae son buenas para una persona, por ejemplo, para un estudiante que no requiera de mucho, que simplemente utilice la computadora 2 horas a la semana, pónganle. Entonces, es una computadora muy básica. Sin embargo, yo supongo que si se le aumenta al máximo lo que dice, o sea, si se le ponen los 8 GB de RAM, el tera de memoria y enduro, todo ello, yo pienso que sí puede soportar un juego, ¿no? Póngale que Fortnite o lo que usted quiera jugar. Entonces, un poco armando la conclusión de todo este largometraje casi que les he armado, hemos visto, para empezar, que las computadoras empezaron siendo máquinas muy gigantes, máquinas de mucho peso, muy poco prácticas, pero que desde el principio el ser humano las creó con la finalidad de facilitarse la vida, como siempre el ser humano queriendo hacer las cosas rápido, ¿verdad? Vimos que tenían 6 generaciones, las cuales se dividen en periodos de tiempos, que su antepasado es la calculadora y que pues de hecho la incluyó en su sistema, ¿no? Vimos que el hardware es todo ello que compone las computadoras, mientras que también vimos que en nuestra computadora hay partes muy importantes, como es la tarjeta madre y tantas otras partes que, si no se acuerdan, denle un poquito para atrás el video, por favor. El CPU es todo aquello que hace que la computadora viva. Digo todo aquello, pero es erróneo. Realmente es una pieza que se llama procesador, que es el cerebro y corazón de toda la computadora, que si no es bueno, la computadora no es buena. Si es buena, la computadora es buena. Vimos algunos interfaces de salida, como son la cámara, como son la impresora, perdón, la cámara no es, como es la impresora y la pantalla. La impresora y la pantalla, y interfaces de entrada, como es la cámara, eso sí, la cámara, y pues yo diría, para añadir uno nuevo, si no lo he dicho, el micrófono de las computadoras. Finalmente vimos cómo gestionamos la información y cómo la ejecuta nuestro ordenador, como le dicen los españoles, y les presenté un poco de mi pequeña computadorcita, que básicamente es para tomar notas. Este fue mi bimestral, espero que les haya gustado, les guste el video, y pues gracias por este bimestre, me ha gustado mucho y estoy muy expectante del bimestre 2. Bendiciones y nos vemos en unos días. Tengo que volver a hacer un video. Si no, bendiciones.